Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. El día de hoy le voy a explicar lo que es la práctica de lo que es definición de nodo en Multisim. Pero primeramente se aclararán algunos conceptos de lo que es la corriente semi, la corriente alterna, lo que es la generación, lo que es también la fuente dependiente e independiente, también lo que son de P, que dependen, no dependen de una corriente o de un voltaje. Y realmente también se explicará un ejercicio donde se generará toda, se explicará un circuito en donde se pone a prueba, a práctica, todo lo que se ha aprendido a lo largo de este primer parcial. Como el objetivo de los cursos de ingeniería, utilizar el método de modos de definición en los nodos para determinar los parámetros de una red eléctrica de corriente alterna y comprobar los resultados realizados en el programa. Sí. En este caso, vamos a utilizar dos circuitos, pero sí son el mismo circuito. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que un circuito lo calcularemos mediante el programa de Gaussian y el otro circuito se calculará mediante analíticamente, o sea, manualmente, utilizando los conocimientos, en el cual se comparará qué método será más exacto, si el método analítico o el método normativo de demultición. Como objetivo general tenemos el que lo planteó principalmente en el trabajo para que utilizar el método de detección del nodo para determinar los parámetros de la red eléctrica que es corriente interna y comprobar los resultados de uso del programa UDC. Y como objetivo del aporte de la práctica del informe es proponer un circuito. En este caso utilizaremos 6 mallas. O componentes como resistores, inductores, capacitores, como fuente dependiente e independiente y comprobar los resultados en la forma teórica y la forma estimulada, o sea, la fórmula analítica y la fórmula física. Como los ejercicios específicos, tenemos que realizar el circuito de manera teórica, o sea, analíticamente, y simularlo en la plataforma Multisim para determinar los valores de corriente y voltaje y comparar con el método teórico. Definir el margen de error de teórica con la simulación realizada en el video explicativo del circuito. Primeramente, a contexto, se calculó mediante el método analítico las posibles causas. Primeramente se procedió a pasar pasar de una forma a otra. Es decir, como se sabe, para analizar redes eléctricas en corriente externa, siempre se tiene que pasar a lo que es, a lo que todos los valores a posición singular, ya que en regular lo dará. No es lo mismo no es lo mismo analizar circuitos eléctricos o fuentes eléctricas en corriente continua que alterna. En corriente continua es un poco más sencillo. Ya. Primeramente, le definimos que es las 5 fuentes de corriente alterna en, en la función según la onda final, que lo da 120. En la primera le dimos un valor de 120 amperios, la segunda de 12, la tercera de 60, la cuarta de 10 y la quinta también de 60. Le ponimos un ángulo cero para que se determine un poco más fácil en los cálculos. Luego de eso, es importante tener este valor que es la velocidad, la W o radio, que es la servirá siempre para calcular la distancia de la instancia en los siguientes pasos. Primeramente, lo que hicimos es calcular la resistencia. Por ejemplo, la primera resistencia le dimos un valor de 1 kilo ohmio, la segunda
resistencia le demos un valor de 6.4 ohmios y lo pasamos a la fórmula, ya que analizando el circuito siempre lo dará de una forma, no, pero si no lo da en otro lado, que es este lado de acá. Seguido, hicimos lo que es calcular la distancia de los inductores. Utilizando la fórmula para calcular la distancia, que sería 1 sobre el V, que en este caso se obtendría directamente de la fórmula de acá. Y multiplicarlo como es en amperio, se calcula en amperio. Se calcula como era micro, se calcula la 2 por 10 a la menos 3, cosa que ahí lo da valor de J menos 2, como se sabe bien. Cuando utilizamos el método de tensiones de malla, lo que lo daría los inductores siempre lo dan positivo. En este caso, los capacitores son los que lo dan positivo y los inductores son los que le dan negativo. De la misma manera procedemos a calcular la instancia de los capacitores. En este caso, se procederá con la W, pero en este caso no lo dividiremos, sino lo multiplicaremos por el valor. Y en este caso, como la había aplicado anteriormente, se lo dará los valores en forma positiva. En esta forma son las acciones polares. Seguidamente procedemos a calcular analíticamente las ecuaciones que son de las variables de control, que en este caso las definimos en el circuito mostrado anteriormente. Según lo que hicimos, los estudios de la posibilidad de poner un circuito eléctrico de corriente alterna con unimos 6 mallas. Ese ya lo hicimos. Que tiene que llevar en cuenta 7 inductores, 6 compositores y 7 resistores. También se debe incluir 5 fuentes independientes de voltaje y 5 de corriente alterna, que incluye 3 fuentes dependientes de voltaje y 3 fuentes dependientes de corriente. Hay una cosa, el circuito que tenemos propuesto es el siguiente, que está aquí, donde aquí tenemos la primera fuente de voltaje que es llamada como I4, que se le dio un valor de 120 amperios. La segunda que es de 10 amperios, la tercera de 4 amperios, la cuarta de 2 amperios, la quinta de 60. Se utilizó fuente de corriente porque se hace un poco más, no tan complicado el análisis analítico, ya que utilizando fuente de corriente, como se sabe que el circuito de nodo es un poco complicado. La diferencia entre la fuente dependiente e independiente, que las fuentes independientes son las que generan el voltaje y las fuentes dependientes son las que dependen tanto del voltaje como de corriente. En este caso de aquí tenemos lo que es una fuente dependiente de voltaje. Como vemos aquí, esta es una fuente dependiente de corriente, que a su vez depende de corriente. Y para cada fuente dependiente de corriente se le da una variable de control. En esta variable, esta fuente de corriente, controlada por corriente, se controla por la corriente IT. En este caso tenemos lo que es acá una fuente dependiente de voltaje, pero depende de una corriente. Básicamente seguimos con los capacitores, los resistores y los inductores. En este caso se dio el circuito en forma general. En la práctica se hace lo que es el circuito de formas más simplificadas para que no sea tan complicado. La generación de corriente cortina. La generación de corriente cortina se hace mediante un motor y inductor, cosa que como no sabemos, generar corriente cortina es más eficiente que generar corriente cortina. La verdad es que tenemos corriente que sube y baja y no, ahí cuando hay se utiliza aquí la fórmula la fórmula que tiene la onda singular, que en este caso es B sobre coseno sobre L más el tiempo de la frecuencia, que es la que está aquí. BT es igual a
P sube por coseno sobre la intensidad sobre el ángulo de frecuencia. Finalmente, en el análisis de estos circuitos se utiliza no la fórmula de Ohm normal, sino una fórmula de Ohm, pero compleja. En este caso, integral como la inductancia, como el voltaje, precisamente. Aquí se aplica también lo que son las fuentes dependientes y las fuentes independientes. Las que sacan este caso son fuentes independientes, una esta de voltaje y esta de corriente. Esta no es fuente de corriente, de voltaje y de corriente, pero esta controlada por corriente y esta controlada por voltaje. Los materiales injectados le hacen material anteriormente que son resistores, cogesitores, inductores, fuentes de corriente, fuentes de corriente, fuente de corriente. Entonces, ¿sabe? Un aprímetro para calcular, un multímetro y un partímetro. Tenemos el circuito presentado anteriormente. El circuito injectado también presentado anteriormente. Y primeramente tenemos que resolver el circuito en la frecuencia, ya que en el calcular en corriente alterna se generará muchas frecuencias, pero se trabajará solo para analizar esta frecuencia única de 9.88 Hz y lo dará una doble de 250 radianes sobre segundo. Con las 5 fuentes de corriente, que una era de 120, otra era de 12, 60, 10 y 40. Las 3 fuentes dependientes de voltaje que son de 5 y seguramente la variable de control. Las 3 fuentes de corriente que también dependen de la corriente. Y el sistema y las 7 resistencias, resistores, los 6 capacitores de 12, 16, 4, 1, 4, 4 microfaradios, los 7 inductores que son de 2, 4, 4 megafarados. Lo primero que se hace es pasar la corriente de forma como lo han pasarlo pasarlo a que es la forma del oleante para que sí sea más fácil se puede calcular. Asimismo, presentado anteriormente, se hacen los capacitores y los resultados de J2 positivo. Cada capacitor lo dará un J positivo. Asimismo, el inductor, en este caso, lo dará ya un J negativo. Primeramente, lo que hicimos fue plantear la canción de nodo. ¿Cómo se dice? Pues, en este caso, en el nodo A, como tenemos fuente de corriente, en este caso es un nodo normal. Pero en el otro caso que tenemos un supernodo de BC de silicio, en este caso sería aquí, de B, nodo B y nodo C. Facilita porque aquí tenemos una fuente de control. Y los resultados que tenemos la ecuación 2. Así mismo, como no tenemos de fuente de voltaje en el nodo D, se puede utilizar la ecuación de nodos normalmente. La del nodo D también. Y la última que sería el supernodo de HGD, el HG y G. Entonces, ahí estarán las dos fuentes dependientes la dos fuentes de voltaje dependiente de corriente que tocar. Porque en la fuente de corriente controlada por corriente se escribe ahí mismo en la fórmula. No se hace un supernodo ahí. La ecuación, se calcula la ecuación a partir de voltaje para poder sacar la fórmula. Y vemos que la ecuación es 2 y 1, que en este caso sería 2 y 1. 2 y 1. 2 y 1 que está entre el modo BF y BG2. En el nodo BF, este de aquí, 3 y 1. Sí, 2 y 1, 3 y 1. Está entre el nodo BF y el nodo G. Es esta que está aquí. El nodo BF y el nodo G, que es entre la que está aquí. Bien. Seguidamente, para la siguiente corriente, esta con la fuente de voltaje. Para la siguiente fuente, se ve desde qué nodo está, por ejemplo. En esta fuente, el está entre el nodo G y el nodo H. O sea, la fuente que está aquí, está en el nodo de aquí, en el nodo de acá. Para las últimas fuentes, está atrapada entre el nodo C y el nodo B. ¿Qué es lo que se estaría así?
La fuente de vuelta que tengan el modo G y el G. Acá hay un error. Está en el nodo B. Ya. Seguidamente se calcula la ecuación a partir de la igualdad de ecuación, donde se obtiene la ecuación número 6. La siguiente variable cuando se articula la gemelos se va a tener la ecuación 7. Seguidamente se cambia la ecuación 8 y la ecuación de la variable diferente que son las que se reemplaza para reemplazarla en las siguientes ecuaciones, donde se tendrán las ecuaciones finales. Una vez obtenido todo el sistema de ecuación, se procede a generar la matriz compleja de la idioma, donde está pues, finalmente, donde lo dio un resultado en valores polares y los transformó en valores parciales. Y de aquí analizamos los resultados, que es B1, lo vas a poder replicar. Y donde tenemos a los no muy elevados, dando cuenta de entender que el método de muchísimo, acercándole un poco al valor. Así mismo hacemos lo con ustedes, la variable de cada una, dando los resultados diferentes y comparando los resultados con los otros. Como punto final tenemos la conclusión, con la ayuda del programa Mochi se vino que todos los valores de conforme circuitos son corrientes y potencia en la cual, ya que nos permite bien que están utilizando un circuito correcto. Se ha utilizado la siguiente forma del error, que es el valor analítico versus el valor de multiplicación dividido por el valor analítico para la primera elevación de la corriente. La conversión se recomienda realizar una conversión de polar por el canal, ya que trabajamos con circuito de propiciación, donde permite inductor y condensador. Dando el circuito play. Es muy importante definir el modo corriente, ya que no referente, ya que aquí no de la carrera, donde vemos aquí todos los sistemas de ecuaciones y donde le procede todo el campo. Pero, entendido. Sí.